Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Ellas Style Magazine? Disculpen que hace un ratito no podía entrar, pero ya estoy acá de vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema que de cierto modo es muy controversial, digamos así, porque mucha gente pues dice, ay, ¿por qué se suicidó? Bueno, vamos a hablar del suicidio. El suicidio en México, por cuestiones ahora de pandemia, ha aumentado mucho. Normalmente se da más en mujeres que en hombres, pero ¿qué creen? La letalidad en cuestión de mujeres es mucho menor que en hombres. En México, en hombres es del 81% y en mujeres puede ser de entre el 15 y el 21% en cuestión de letalidad. Normalmente, y pasa muy frecuentemente, que las mujeres tratan de suicidarse o intentan cometer intentos de suicidio, pero fallan. Fíjense que les voy a leer un pedacito de lo que estuve investigando en este tema hace unos días que me llamó muchísimo la atención y se los quiero compartir aquí. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido con el INEGI, como el INEGI, perdón, en el 2020 hubo 7,896 suicidios en México, de los cuales 700 más con respecto a 2019 y 1,000 más que en el 2018. Un médico psiquiatra llamado Laura Barrientos Nicolás comentaba que en este tipo de suicidios es la mayor, digamos, la mayor urgencia psiquiátrica que se atiende en México. También nos comenta que aunque hay más intentos de suicidio en mujeres, como les decía hace rato, existen menos letalidad porque en los hombres el porcentaje cambia al 81,6% de los intentos que se comete. Y agrega este especialista, quien está además adscrita al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Federación Mexicana de Psiquiatras. También nos comenta que en jóvenes el suicidio es más probable entre jóvenes de 14 y 18 años, estimados amigos. Y además de que en el mundo es la urgencia psiquiátrica, como les comentaba. Dice que aquí que solamente se logra consumarse el suicidio cuando ha aumentado la escala de cuando la gente comenta, por ejemplo, me quiero matar. Por eso es importante, estimados amigos, que sepamos cómo actuar ante una amenaza, digamos así, de suicidio. Fíjense que también no les había podido comentar, pero también les voy a dejar escrito aquí en la sección salud emocional el artículo de que nosotros como familiares, vamos a suponer o poner el ejemplo en este caso, supongamos que yo tengo un familiar que se quiere suicidar. Pues, ¿cómo me puedo dar cuenta, yo que soy psicóloga y que no puedo atender a familiares? Me puedo dar cuenta haciéndole preguntas como diciendo, ¿por qué estás enojado con la vida? O sea, hacerle preguntas respecto a la vida, respecto al por qué quiere como a fuerza como quitarse la vida. Fíjese que normalmente lo que buscan las personas que quieren suicidarse es una salida muy fácil en cuestión de que buscan medios normalmente caseros
como por ejemplo una soga al cuello, como por ejemplo una escalera también de caracol. ¿Saben? Este tema me recordó mucho al artista del grupo Garibaldi, al artista Javier Ortiz, quien por cierto por pandemia, creo que ya se los había comentado, pero por pandemia tuvo problemas económicos. De hecho, estuvo vendiendo, creo que cubrebocas en las calles de Guadalajara, porque él vivía allá, hasta que no pudo más y decidió quitarse la vida matándose. Se escucha feo, pero matándose mediante una escalera de caracol. Si no mal recuerdo, creo que se enredó un poco en la escalera hasta que se mató. Como les decía, normalmente buscan accesorios en casa, como puede ser un cuchillo para cortarse las venas, una cuerda para quedarse colgado, y también lo que usualmente hacen es escribir una carta del por qué lo cometen. Y esas personas no hablan o no expresan o sea, el decir, me quiero suicidar. Y nosotros lo podemos detectar ya desde el momento en que ellos empiezan como a, digamos, como a aislar, como a hacer un lado, lo podemos detectar como que empiezan a pensar, empiezan a decir, no, es que esta vida a mí ya no me gusta, se me está haciendo complicada, se me está haciendo difícil, me incomoda, ya no quiero, mi familia no me entiende, no me apoya, no me ayuda. Entonces, como que ellos empiezan a aislar en su mundo y es cuando empiezan a buscar la alternativa difícil y la alternativa fácil, como lo es el suicidio. En este caso, se requiere también, además del apoyo psicológico, que normalmente no se usa porque la persona que decide suicidarse no asiste al psicólogo, pero también se usa mucho y es más frecuente que se use el apoyo psiquiátrico. Recordemos que el psiquiatra es el único médico facultado por la carrera de medicina, es el único médico facultado que puede medicar. Los psicólogos no. ¿Qué hacemos los psicólogos en el caso de suicidio? Bueno, los psicólogos tenemos un protocolo que está marcado por el código ético, si no recuerdo, en el artículo 32 del código ético mexicano, en el que nos comenta que si por algo llegamos a ver, por eso les comentaba acerca de que la familia puede comenzar una conversación con respecto, sin que se dé cuenta la persona que se quiere suicidar, con respecto al suicidio, preguntándole por qué está enojado con la vida, por qué le molesta, por qué se va a su recámara o por qué busca estar solitario en ese sentido, para que ustedes tengan una referencia, y entonces es ahí cuando empiezan a buscar tanto el apoyo psicológico como el apoyo psiquiátrico. En este caso, como les comentaba, sí se ocupa más el apoyo psiquiátrico porque estas personas requieren de medicación, porque muchas veces la depresión no sale utilizando nada más al psicólogo, sino también ocupamos medicación para poder quitar esta sensación de me quiero ir, ¿no? Las personas suicidas normalmente, además de que no expresan como su deseo de morirse y lo dejan por escrito, lo que hacen también es como dejar todo como listo dentro de su misma desesperación. Por ejemplo, le encargan a la familia, oye, te encargo, por ejemplo, a mi hija o te encargo a cualquier familiar. Ya cuando empiezan en este tipo de cuestiones es cuando hay que tener cuidado. Yo les recomiendo que quiten lo que viene siendo todo los accesorios
punzocortantes, de hecho, porque ahí es cuando empiezan ellos como a decir, tengo la salida fácil, y tratar más que nada de evitar que estén solos. Lo que debemos hacer como familia, por ejemplo, tratar de evitar que estén solos, tratar de hablar lo más posible con ellos, de que pues su familia siempre los va a apoyar, de que su familia siempre va a estar con ellos. Cualquier problemática que tengan, la pueden consultar con su familia. Las personas que quieren suicidarse necesitan una red de apoyo normalmente demasiado fuerte. Y la red de apoyo en este caso, como les decía, como es la familia, también debe de estar preparada tanto con psicólogo como con psiquiatra para que, si Dios no quiere, se llega a cometer el suicidio, pues la familia, digamos, vayamos a decir, que no se sienta tan culpable. Debemos entender que las personas que se suicidan, perdón, no son realmente culpables de lo que sienten, sino que buscan la manera fácil porque no quieren enfrentarse a sí mismos y no les cuesta trabajo enfrentarse a sí mismos y prefieren escaparse de una manera u otra, ¿no? Fíjense que hace unos días, bueno, como saben, pues la psicología no va con religión, pero hace unos días mi abuelita me comentaba que hace muchos años su familia y ella tuvieron un amigo sacerdote extranjero y este sacerdote extranjero les comentaba que cuando una persona se suicidaba era pues que esta persona estaba salvado por Dios. Y yo me quedé, cómo que salvado por Dios? Sí, dice, las personas que se suicidan, pues realmente Dios las perdona porque tienen verdaderamente un valor pues para dejar la vida, ¿no? Pero normalmente, también les comentaba el padre, que en la iglesia se dice que Dios no perdona este acto de suicidio, porque lo que quieren evitar, pues que haya más muertes a través de ese medio, ¿no? Me comentaba esto mi abuelita porque mi abuelita tuvo un hermano que lamentablemente, por cuestiones o por razones que desconozco, a los 20 años tomó la decisión de suicidarse. Entonces, por eso me lo platicaba, ¿no? Pero sí, lamentablemente es que México presenta mucho más suicidio y mucho más riesgo de suicidio a partir de la pandemia, pero México ha sido uno de los países con más personas suicidadas que otros países. No quiero decir que el mundo no sea partidario, vamos a decir, o no sé la palabra correcta, de los suicidios, pero ahorita México ha sido uno de los países con mayor incidencia de suicidio. Es por eso que también quiero mencionarles aquí los tipos de suicidios que hay y las características que tiene cada uno, que obviamente se los voy a dejar posteriormente en el artículo que les voy a escribir, pero se las quiero dejar acá fundamentadas en el programa y ya ustedes me comentarán qué piensan qué dicen la conciencia de las personas que se suicidan o cómo ustedes creen que una persona puede llegar a pensar en el suicidio si la vida tiene, obviamente, sus nubes negras, ¿no? Dentro de todo esto, pero créanme que
cuando ya la gente decide suicidarse, pues por más de que a veces querramos hacer algo, pues es imposible y no nos debemos sentir, en este caso, culpables porque nosotros tratamos de hacer, incluso también las personas profesionales como lo son psicólogos o psiquiatras, tratamos de hacer lo posible, pero hay veces que la persona a punto de suicidarse lo decide y pues ya no podemos hacer absolutamente nada, porque por más que psiquiátricamente y psicológicamente se hizo, no logramos sacar a la persona de la situación, ¿no? Y es aquí donde también sería prudente decir que cuando se habla de suicidio, creo que tenemos que tener cuidado al preguntarnos el por qué lo hizo, porque por más de que nosotros querramos deducir el por qué, la verdadera realidad es que jamás eh, lo vamos a saber, o sea, jamás vamos a saber la, la verdadera causa del por qué se suicidó la persona, ¿no? Ahorita les comento aquí los tipos de suicidios que hay y para dejárselos aquí y posteriormente se los dejo en el artículo. Como saben, quiero que estén al pendiente de nuestra sección salud emocional y de los, ¿cómo se llaman? De los programas que tenemos aquí. Cualquier duda, saben que me pueden contactar a través de las redes sociales de salud emocional y de todo con Lili. Recuerden que cuando estoy en el programa no les contesto porque, estoy en vivo y cuando estoy sola, como estoy ahorita, no alcanzo a leer bien lo que me quieren comentar. Miren, los tipos de suicidio son varios. Ahorita se los voy a comentar. Permítanme. Upa. Aquí están. Miren. Se los voy a... Evidentemente se presentan en México. Déjenme... El tipo de suicidio tiene que ver según cómo se encuentra la persona. Por ejemplo, aquí en una página nos dice tipos de suicidio según la motivación. Empieza el tipo de suicidio 1, dice suicidio, llamada de atención o grito de ayuda. En este caso, en este tipo de suicidio, algunas personas recurren al intento de suicidio como mecanismo para llamar la atención o como mecanismo de defensa hacia un hecho concreto o pedir ayuda ante hechos que ellos mismos no son capaces de controlar. Este tipo de suicidio puede tener fines manipulativos y no suele quererse el deceso en sí, a menos que la situación problema no cambie. Otro tipo de suicidio, el segundo tipo, con finalidad de muerte. Este suicidio es lograr la propia muerte y suele ser planificada cuidadosamente y meticulosamente. Por eso hace un rato les decía que mucha gente que está propensa, digamos así, a suicidarse, pues deja todo listo, porque ya sabe que lo va a hacer, ¿no? También el suicidio, también otro tipo, es el huida, perdón, que les mencionaba hace rato. Y dice,
perdón, la mayoría de los suicidios tienen como objetivo real el cese o el fin del sufrimiento y no la muerte en sí. El deceso es visto como la única alternativa al sufrimiento que causa un elemento concreto de la realidad, por ejemplo, el acoso o las deudas, entre muchas otras cosas. Y a través de ese suicidio es por el cual la persona decide disponer de su propia vida. Generalmente este suicidio se da de forma impulsiva y sin grandes planificaciones previas. La otra puede ser finalista. El suicidio finalista está dirigido a conseguir un objetivo determinado diferente a la muerte o a la huida, y este tiende a no buscarse la propia muerte, sino a fingir o aparentar dicha búsqueda con el fin de conseguir algún tipo de beneficio. Ejemplos de ello son el grito de ayuda antes mencionado o el de venganza, aunque también puede perseguirse el beneficio de tipo económico, como el hecho de que otros cobren seguros de vida. Y el último que les voy a decir así aquí, porque hay bastantes, el otro puede ser por venganza. Y ojo aquí que este es uno de los más ocurridos en México. Ahorita les voy a decir por qué. El suicidio por venganza o de tipo paranoide es un tipo de suicidio en el cual se realiza con el propósito de provocar daños a otras personas con el fin de hacer sentir culpabilidad o sufrimiento a alguien concreto. ¿Por qué les decía que este es el tipo de suicidio más frecuente en México? Porque recordemos que existe el trastorno paranoide y en este trastorno paranoide existe muchas veces la impulsividad, porque recordemos que también en este trastorno paranoide juega mucho el trastorno de personalidad de la persona, amigos. Y en este tipo de suicidio paranoide, ¿qué tratan de hacer? Este tipo de suicidio, las personas que se van a suicidar culpan a otros de tomar la decisión de suicidarse porque ellos se creen que no tienen, que no están enfermos o que no tienen la culpa de nada, sino lo que hacen es buscar culpabilidad en otro porque su mente, como está, se escucha feo, pero como está trastornada, la mente le juega una jugarreta fea y las personas con trastorno paranoide son parecidos a las personas con esquizofrenia porque empiezan a escuchar voces como diciendo, tú no eres el culpable, los culpables son ellos. Entonces aquí ellos buscan el culpable de su suicidio, ¿no? Finalmente, amigos, quiero decirles y me despido diciéndoles que busquen ayuda profesional antes de cometer, pues no podemos decir tontería porque no, es un acto de valentía, pero antes de cometer una atrocidad como lo es el suicidio, busquen ayuda profesional. Créanme que hay muchas maneras de comprender y de entender que la vida sí tiene cosas tristes, pero la mayoría de las cosas son bellas. Finalmente me despido de ustedes dejándoles un abrazo y recordándoles que pueden buscarnos aquí en Salud Emocional. Estoy a sus órdenes, se me cuidan mucho y les mando muchos saludos. Hasta luego.